Bueno, vamos a empezar, ya son 10:18. ¿Qué vimos la clase pasada, Tomás? Me agarró un poquito en curva, doctor, pero justo estaba leyendo mis apuntes, así que le voy comentando. A ver, Eh, entonces, ya lo tengo acá, doctor. Hicimos primeramente en la génesis de la clase, al comienzo, como una diferenciación acerca de la economía y de lo que Marx está estudiando, ¿no? Porque a pesar de que nos estamos enfrentando a categorías de economía, a lo que Marx interesa es justo el núcleo o el corazón de cómo es que los hombres se relacionan en este modo de producción, el núcleo de las relaciones capitalistas. Y la pregunta de Marx, distinta a los economistas, es qué es lo que sucede en el intercambio, ¿no? Cómo se distribuye. No es qué sucede en el intercambio y cómo se distribuye, sino cómo se han generado estas relaciones sociales, ¿no? Eh, es interesante, o a nosotros resulta de interés, porque a diferencia de Descartes, Marx no se despertó un día siendo marxista, ¿no? Sino que hemos visto y hemos atravesado con él que ha sido un proceso un tanto complejo, ¿no? El mismo Marx pareciera en el desarrollo de sus ideas ir descubriendo estas categorías, ¿no? claro, Justo claro, como lo hace un científico. claro. Eh, Entramos, y esto creo que es de interés, a los comienzos del fetichismo del dinero, y una vez que el capital toma la forma del dinero se va complejizando y resulta cada vez más complejo examinar las relaciones que hay entre hombres, ¿no? Porque el dinero pareciera ser, a pesar de que es una mercancía y que tiene valor porque contiene trabajo humano y porque es como la mercancía que resulta más fácil intercambiar por mercancías, pareciera cobrar vida propia, ¿no? Y pareciera ahora que esta obra humana ya no es tan humana, ¿no? Sino que se vuelve un fetiche, ¿no? En lugar del dinero, pues, como una mercancía, eh, ahora vemos a las cosas como si las cosas tuvieran valor en sí, ¿no? Y eso es algo en lo que nos detuvimos un rato, porque usted comentaba que hasta ahora no hay un químico o un físico que haya descubierto que las cosas tienen valor en sí, ¿no? Que diga, el oro tiene, pues, es valioso por tal o cual razón, ¿no? A pesar de que tiene características químicas, es el hombre en esta producción del valor a través del trabajo quien valoriza las cosas, ¿no? Em, Dimos un paso también, creo que esto resulta de mucho interés, para ver la perspectiva de las conciencias comunes que van al intercambio, ¿no? Hacíamos hincapié en que para que algo se intercambie en el mercado, tiene que tener valor de uso, ¿no? Usted ha mencionado frecuentemente el valor de uso que tendrían los cigarrillos para zurdos y probablemente sería algo que no se consumiese, pero justo por ello, para que algo sea intercambiable, tiene que tener valor de uso, ¿no? Siguiendo a Hegel, Marx afirmaba que para intercambiar tiene que haber una relación jurídica idéntica, ¿no? A pesar de que el señor Slim, con todos sus millones, pues tiene, digamos, mayores lujos que uno es igual jurídicamente porque puede intercambiar mercancías con él, ¿no? Y eso es sumamente interesante porque es algo que no se ha dado en ningún otro medio de producción que no sea el nuestro, ¿no? En las relaciones feudales, por ejemplo, mencionábamos si había diferencias, en las relaciones en el esclavismo también éramos distintos, pero ahora para que haya intercambio de mercancías tiene que haber pues esta igualdad jurídica, ¿no? Eh, eh, y esto es un aspecto interesante para Marx, que cuando entra uno en el intercambio desaparece esta particularidad, ¿no? Todos, si somos productores o intercambiadores, nos vestimos de las mismas vestimentas, ¿no? Eh, para que una mercancía sea intercambiable, como mencionábamos, requiere que tenga valor de uso, ¿no? La señora que hace tortas probablemente no comprenda que su torta eh, es un valor de cambio, lo que realmente comprende muy por debajo es que es un valor de uso, ¿no? Que esa torta pues se va a intercambiar, ¿no? Eh, este intercambio tiene un aspecto singular, puesto que para que sea valor de cambio, para que sea valor de cambio tiene que tener valor de uso, ¿no? A pesar de que el mercado esconde esta característica, ¿no? Cada mercancía tiene que tener ese carácter bicéfalo, ¿no? Y es el trabajo de Marx darnos cuenta de esto que oculta el proceso mismo del capital, ¿no? Y yo creo que por el momento sería todo lo que tendría que decir, doctor, así de bote pronto. Muy bien. ¿Qué agregarías, Marco?
Eh, mm, bueno, creo que yo añadiría un poco que analizamos o por qué analizar la categoría de fetichismo, ¿no? Creo que es muy interesante cómo, por ejemplo, en el capítulo 2 que Marx aborda la circulación, nos presenta la perspectiva de la conciencia que va al mercado y intercambia mercancías, ¿no? En este capítulo surge esta figura del guardián de las mercancías, ¿no? Y se me hace muy curioso la construcción que hace Marx, porque en torno a la construcción del guardián de las mercancías, nos ofrece su opuesto, que es en realidad el verdadero sujeto o el objeto a teorizar por parte del capital, que sería el sujeto automático, ¿no? Este concepto que hace referencia a un sujeto que es un conjunto de relaciones sociales objetivadas y no un ser humano como tal, ¿no? Para Marx, el guardián de las mercancías es solo una máscara, ¿no? Y eso es muy interesante porque ahí está el punto de inversión de la conciencia inmediata que deja de verse como justo el punto de origen del conjunto de relaciones sociales, y estas se objetivan de manera fetichizada en un sujeto automático que es un orden de las cosas, ¿no? Un orden de relaciones entre cosas que deja al ser humano que las produce como algo exterior a él, al mismo proceso, ¿no? Creo que esta inversión de la realidad, de la relación sujeto-objeto, es uno de los puntos más complejos de comprensión para la economía política clásica, ¿no? Los guardianes de la mercancía no son el sujeto de la teoría de crítica del valor, sino más bien la mercancía es el verdadero objeto, ¿no? El hombre pierde así su agencia y se convierte, por así decirlo, en el ejecutor de una lógica, ¿no? De una lógica que Marx observa que tiene su punto de génesis en la mercancía, ¿no? Eh, Esta mercancía pierde su carácter cuantitativo, su carácter empírico para recibir un valor social que se impone, después se normaliza a través de normas y se reconoce como justo como un sujeto autónomo, ¿no? Veíamos justo que la mercancía, en tanto que célula sí, del modo de producción capitalista, se expresa en el valor como este sujeto autónomo del proceso de producción. Y entonces vemos que es muy interesante ver cómo Marx reconstruye este camino por el cual la conciencia cae en la apariencia y no alcanza a distinguir que el fundamento de los procesos de sociabilidad que están impresos en la mercancía son producto del mismo, sino que los reconoce como un resultado de la capacidad inherente o del valor inherente a las cosas mismas, ¿no? Y veíamos justo que las cosas en sí mismas no tienen un valor, sino que en el proceso de circulación se realiza su valor, ¿no? Es bastante interesante también esta distinción entre los dos procesos, ¿no? De circulación, de producción, y cómo en el proceso de producción se genera el valor, pero solo se actualiza en el proceso de circulación de las mercancías, ¿no? Muy bien, Marco. Me alegra mucho que tanto Tomás como tú me parece que han alcanzado un buen grado de comprensión. Vamos a ver cómo les va a los que están, en cambio, apenas iniciándose en la cuestión. Belén, ¿tú qué dirías? ¿Qué agregarías? A ver si me escuchó Belén. Jorge, Jorge Castillo, ¿tú qué agregarías? Pues ya lo explicaron muy bien los compañeros. Pues yo me, me quedo con que eh, pues eh, bueno, hablamos sobre el intercambio, ¿no? Me parece que el intercambio se ha vuelto algo bastante complejo, ¿no? Sobre todo porque parece ser que las mercancías tienen un valor en sí mismo y no
bueno, parece que así las capta, ¿no? Que la mercancía tiene un valor en sí mismo. Y eso es lo que hace ver el capitalismo, ¿no? Que pues hay todo un proceso detrás de cómo las mercancías obtienen ese valor, ¿no? También cómo el dinero se fetichiza a partir de que pues es un equivalente general y hace pensar que pues sí, prácticamente se puede alcanzar cualquier mercancía con el dinero, ¿no? Pues sí, prácticamente se generaliza todo con el oro y la plata, con cosas que, como por ejemplo había dicho, de cómo obtienen este valor al ser metales que pueden dividirse, pueden alcanzar prácticamente cualquier cambio, ¿no? Bueno, a ver, detente, Jorge. Ya vi tu mensaje, Belén. Uciel, ¿tú qué agregarías? Pues yo justo como lo hemos visto, el interés de Marx como decía Tomás, de que sean bueno, de centrarse más en cómo se dan estas relaciones, no tanto el cómo obtener riqueza ni cómo se distribuye, sino el cómo se van dando las relaciones y también pues el carácter, pues este carácter fetichista, ¿no? O sea, hacia dónde nos está llevando el capital, que ya no nos consideramos, bueno, más bien que nos consideramos como poseedores de mercancía, ¿no? Y vemos al otro sí como un igual, pero en tanto que posee mercancía, ¿no? Ya no es esa jerarquía bueno, una jerarquía diferente o una igualdad en cuanto a una humanidad, sino en cuanto a poseedores de mercancía y ver qué tanto podemos intercambiar. Pensaba yo en qué pasaría si encontramos, o bueno, cuando encontramos a alguien que consideramos no tiene mercancía o no tiene algo no tengo algo con que intercambiar, ¿no? Lo consideramos menos o se considera fuera del sistema. Bueno, gracias, Uciel. ¿Tú quieres participar, Alfonso? Sí, doctor, a mí me gustaría añadir justo algo que vimos también en la clase pasada dentro de esta cuestión del fetichismo en la mercancía y cómo el, el ser humano ha querido darle al dinero un carácter de Dios, ¿no? Al dinero, como si todo dependiera de, ¿no? Que sí en cierta forma, pero vaya, que va más allá de simplemente intercambio de mercancías, ¿no? Y que justamente Marx lo va a retomar, ya me has explicado tanto en el capítulo 3 como en el capítulo 4 que vamos a discutir justo el día de hoy, ¿no? En donde empieza a hablar de esta cuestión del flujo circular del dinero o del capital que me llama mucho la atención porque justamente esta cuestión de intercambio entre mercancías, capital, dinero, que también a la vez se vuelve otra vez mercancía, pero se vuelve a convertir en capital, eh, es bastante interesante el proceso y a mí la duda un poco que me surgió es entonces en dónde entra la cuestión de los medios de producción, ¿no? O sea, ¿qué son en realidad? ¿Son mercancías o son parte del capital o entran dentro de este mismo ciclo del que Marx habla de intercambio de dinero por mercancías, capital, etcétera? Bueno, pero tienes que esperar que lleguemos ahí para plantear la pregunta y responderla, porque no estamos todavía ahí. Tienes que esperar a que lleguemos, ¿no? Víctor, hay una cosa que no han trabajado, que es esa relación entre dos poseedores de mercancías, que como dice Marx, es una relación jurídica de reconocimiento, pero es una relación distinta para cada uno de los dos. ¿Qué me podrías decir de esa relación cuando dos poseedores de mercancía o más
se encuentran uno frente a otro. Sí, que se supone que desde la apariencia que Marx, en la que Marx sí piensa, se enfrentan dos productores privados. Entonces, cuando van a intercambiar mercancías, el que produce una mercancía que se va a intercambiar no es valor de uso para él, sino que es valor de uso para el otro, ¿no? Entonces, ahí es muy interesante porque justamente Marx habla de cómo para que una mercancía sea valor de uso, necesita ser valor de cambio, ¿no? Al mismo tiempo. Y para que sea valor de cambio, necesita ser valor de uso al mismo tiempo, ¿no? Es la relación justamente, bueno, yo la diría dialéctica. Y bueno, ahorita que me da permiso de participar, yo nada más agregaría la idea de cómo en ese capítulo que revisamos la clase pasada, revisamos el proceso de intercambio, ¿no? Y cómo en ese proceso de intercambio en el que se enfrentan productores privados y en el que se enfrentan dos mercancías que buscan ser intercambiadas, surge una tercera mercancía que es el dinero, pero lo interesante es cómo Marx retrata el proceso de desarrollo de la misma relación, ¿no? De las mismas relaciones de intercambio. Y cómo es que la misma, si regresamos al primer capítulo que vimos, cómo es que la misma naturaleza del capital y de la mercancía dicta que se tienen que comprender las relaciones de intercambio, ¿no? Y sí, sería eso lo que me pregunto. Bueno, ¿alguien más quiere participar? ¿Alguien más quiere agregar algo? Déjenme hacer un pequeño resumen de dónde estamos y hacia dónde vamos para que no se pierdan en el detalle. Marx ha insistido mucho en la aparición del dinero porque el intercambio entre mercancía y dinero se va a revelar justamente la primera génesis del capital o del plusvalor. Eso lo vamos a ver cuando entremos al capítulo 4. Pero me gustaría desde ahora subrayar que la importancia que Marx le da al dinero es porque justamente el dinero es fundamentalmente dos cosas, ¿no? Lo primero es que oculta efectivamente que la relación de intercambio entre mercancías es una relación entre seres humanos, entre productores, entre individuos, y lo oculta haciendo aparecer el intercambio como si fuese el intercambio entre cosas, y más aún bajo la forma del fetiche de esa tercera cosa que es el dinero y que parece ahora dominar todo el proceso. En lugar de ser criatura humana, ahora él es el dominante de las relaciones humanas. En segundo lugar, porque el dinero va a ser justamente aquello que permite la acumulación propiamente capitalista que va a aparecer a partir del capítulo 4, pero que tiene que ser dibujada, prefigurada desde ahora. La mercancía, dinero, va a ocupar un lugar fundamental porque es en torno a ella como se va a lograr efectivamente la acumulación de valor, que es propiamente lo que es el capital. Ya llegaremos a eso, pero me gustaría prevenirlos que todo esto que hemos visto sobre el dinero no es solamente porque Marx quiera descubrir o hacernos ver la importancia entre ficticia e imaginaria que tiene el dinero, sino para mostrarnos que objetivamente es en torno a la aparición de esa mercancía cómo se crean las premisas para la forma específica de acumulación que va a ser la acumulación capitalista. Por eso es toda esta parte que parece muy economicista, muy cercana de tesis económicas, en realidad no es así. En realidad tiene como objetivo mostrarnos, darnos las premisas para comprender después la forma de acumulación característica de este modo de producción. Hacia allá vamos. Voy entonces al texto nuevamente para tratar de terminar. Mi propósito hoy va a ser el siguiente: tratar de terminar el capítulo 2 con cierto detalle, explicar muy brevemente el capítulo 3, que como les decía no nos va a detener demasiado, pero explicar las premisas de lo que está ahí para pasar al capítulo 4, en donde ya vamos a encontrar, créanme, tierra más firme, ya van a poder ver más de cerca lo que Marx está describiendo con el capital. Bueno, si no recuerdo mal, nos quedamos en la página 112. ¿Está bien? ¿Sí?
me parece que ya habíamos visto, no, nos quedamos en la página 109, cuando habíamos visto que Marx describe por qué los metales preciosos, algo que ya sabemos, por qué los metales preciosos adquirieron el papel de mercancía equivalente general, ¿no? ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí llegamos? ¿Sí? Creo que todavía Sí, sí. llegamos a la 110, lo del reflejo, el reflejo de la mercancía y el dinero. Sí. Sí, Bueno, así es. vamos a la página 110. ¿Están de acuerdo? Dice Marx, un poco antes de la mitad, en el párrafo que termina, que el dinero es mercancía, pues solo es un descubrimiento para quien parte de su figura consumada con el objeto de analizarla posteriormente. El proceso de intercambio confiere a la mercancía que él transforma en dinero no el valor, sino la forma específica de valor que la caracteriza. Y esto, dice, es muy interesante porque estos dos elementos, que el dinero es mercancía y luego que eso se realiza solamente en el valor, ha llevado a la idea equivocada, dice Marx un poco más abajo, de creer que el dinero es solamente un signo, ¿no? Dice, la conclusión entre ambas determinaciones indujo a que se considerara imaginario el valor del oro y la plata. La plata y el oro no tienen un valor imaginario y tampoco son meros signos, dice él. Como en ciertas funciones se puede reemplazar el oro por simples signos, surgió el otro error, que el oro mismo sería un simple signo. El oro y el dinero no es un signo, no es algo imaginario, no es algo ficticio, es algo objetivamente necesario para el intercambio generalizado de mercancías. Eso para Marx es muy importante, no se vayan con la idea de que el dinero sea simplemente algo pues que los hombres imaginaron o que es una ficción que ahora nos domina por sí misma. No, el dinero es objetivamente la mercancía equivalente necesaria para que se realice el intercambio generalizado. No es un signo, por más que el oro puede ser reemplazado por signos, como nuestros billetes, ¿no es cierto? Un billete del Banco de México, por lo menos los billetes que yo recibía, eran signos efectivamente del oro, pero signos en el sentido de que tenían como respaldo el oro, pero el oro mismo, o más bien la mercancía equivalente general, es una necesidad del modo de producción capitalista. Dice Marx, en esto hay dos cosas. Primero, se vislumbra que la forma dinero es en realidad algo que oculta otra cosa. Si la idea de signo tiene cuando menos el vislumbre de que tiene uno la idea de que el dinero en realidad oculta algo, y efectivamente oculta algo, pero no lo oculta bajo la forma de un signo, lo oculta en el sentido de que al aparecer como dinero, oculta su origen como valor, como mercancía con un cierto valor. Debemos pues quitarnos esa idea. Pero cuando se sostiene esta afirmación, que el dinero sería un signo, se está queriendo decir, dice él, que las cosas sociales que adoptan esas formas o las cosas que asumen las cosas que asumen las determinaciones sociales del trabajo sobre determinado modo de producción son meros signos. Se afirma entonces que son producto arbitrario de la reflexión humana. Y esta era una idea característica del siglo XVIII equivocada, ¿no? Para Marx, otra vez, es muy importante, el dinero no es un signo, por más que el oro puede ser representado por signos, por nuestros billetes, por ejemplo, o por un simple pagaré, ¿no? Por una simple letra de cambio, que es un signo. El oro mismo, la mercancía equivalente general, no es un signo, es una necesidad del intercambio generalizado de mercancías, ¿no? Página 112. Está claro eso, ¿no? No me voy a detener mucho porque creo que no tiene dificultad. Dice, observamos más arriba que la forma de equivalente adoptada por una mercancía no implica que su magnitud de valor esté cuantitativamente determinada. Es decir, que nosotros utilicemos el oro como mercancía equivalente general no quiere decir que sabemos cuánto vale el oro, porque como mercancía que es, el oro tiene que expresarse en otra mercancía. Ni el oro, ni la plata, ni ninguna cosa puede, lo sabemos, expresar su valor en sí misma. Necesita expresar su valor en otra mercancía. De manera que, dice Marx, el que sepamos que tal producto vale cierto oro, eso no quiere decir que sabemos cuánto vale el oro.
No sabemos cuánto vale el oro, sino en la relación del oro con cualquier otra mercancía. ¿Por qué? Porque lo que importa ahí es justamente el tiempo de trabajo contenido en la mercancía oro, que va a intercambiarse por el tiempo de trabajo necesario para cualquier otra mercancía contra que se intercambie. ¿Están de acuerdo? ¿Sí? Ni el oro, ni la plata, ni ninguna mercancía puede expresar su valor en sí misma. Ella no tiene valor en sí misma. Tiene que expresarlo en otra mercancía. Y esto vale exactamente igual para el oro. Dice Marx, su propio valor lo determina el tiempo necesario de trabajo para su producción. Esta fijación de su magnitud relativa de valor se verifica en su fuente de producción por medio del trueque directo, pero no bien entra en la circulación como dinero, su valor ya está dado. Es decir, si el oro o el dinero tiene su valor únicamente expresado en otra mercancía, en cambio, cuando entra a funcionar ya como dinero, parecería que su valor está fijo, parecería que su valor le pertenece. No es así, pero esa es la imagen que uno recibe. Parecería que el oro ya tiene su valor determinado de antemano cuando entra al mercado. No, igual que todas las demás mercancías, entra en relación con otras mercancías por el tiempo de trabajo que contiene. Por eso, por ejemplo, han ustedes visto que en los últimos años el oro ha fluctuado muchísimo de valor. Hay periodos en los que el oro se fue al cielo. Estoy pensando en hace 3, 4 años, cuando la crisis general, entonces obviamente el oro se fue al cielo porque en realidad el oro tenía una cantidad de tiempo de trabajo mientras las demás mercancías se habían desvalorizado profundamente. En este momento el oro ha vuelto a subir de su precio simplemente porque escasea, pero su valor sigue estando determinado por el tiempo de trabajo necesario que requiere su producción. Y Marx termina esta parte diciendo, la dificultad no estriba en comprender que el dinero es mercancía. Esa no es la dificultad, porque eso lo ve cualquiera, sino en cómo, por qué, por qué intermedio una mercancía es dinero. Y eso es lo que hemos descubierto. El problema no es saber que el dinero es mercancía, eso es fácil saber. El problema es cómo llegó cierta mercancía a ocupar ese lugar del dinero. Y para eso hemos necesitado todo el trabajo que hemos cumplido todo este trimestre. Déjenme darles un pequeño aliciente. Ya pasamos la tarea más dura, ya pasamos la tarea más difícil. Estamos en realidad empezando a entrar en las cumbres luminosas. El trabajo que hemos hecho ha sido arduo, pero no ha sido en vano. Ahora ya tenemos las premisas para comprender lo que va a ser el intercambio entre el dinero y la mercancía, que es la fuente del capital, la fuente del plusvalor. Ahí es donde vamos a entrar ya muy pronto. Todo este interés que Marx ha puesto en el dinero es justamente para hacernos ver de qué manera en el capitalismo, como relación social particular, se produce un valor adicional, un plusvalor, sin violentar la ley del intercambio. Marx termina este párrafo haciendo ver que el fetiche del dinero no es más que el equivalente ahora en la conciencia de los individuos del fetiche de la mercancía. Dice, ya habíamos visto que en la simple expresión de valor, X mercancía A y Y mercancía B, la cosa en la cual se representa la magnitud de valor parece poseer su forma equivalente independiente de esta relación como propiedad natural de carácter social. Hemos analizado la consolidación de esta falsa apariencia, es lo que hemos visto previamente. Y para cerrar esta parte del fetiche, dice Marx, una mercancía no parece transformarse en dinero porque todas las demás representen en ella sus valores, sino a la inversa. Estas parecen representar en ella sus valores porque ella es dinero. Es decir, se invirtió la relación. ¿Se acuerdan que cuando hicimos la fórmula desplegada del valor, Marx decía, una mercancía se hace dinero porque es colocada del lado derecho y todas las demás se refieren a él? En realidad, ese es el mecanismo por el cual la mercancía equivalente general se convierte en dinero. Esa puede ser trigo, puede ser caballos, pueden ser
reses, ¿no es cierto? Pero es porque está colocada en un punto tal que todas se refieren a él. Ahora aparece invertida. Parecería que todas están obligadas a referirse a él porque es dinero. Cuando adquiere la forma dinero, la mercancía equivalente general parece ser que obliga a las demás a referirse a él, cuando en realidad, como hemos visto, el proceso es el contrario. Es porque todas ellas requirieron producir uno que surgió. Ahora parece que este uno es el que a las demás les exige que se refieran a él. Ahí es donde aparece ahora el fetichismo del dinero, ¿no es cierto? El dinero parece ser como la entidad autónoma respecto a la cual todas las demás tienen que obligatoriamente referirse, cuando en realidad, como hemos visto, el proceso fue el contrario. Fue el intercambio el que obligó a poner una en un lugar especial. Ahora parece, sin embargo, justo lo contrario. Parecería que el dinero cada vez se autonomiza más, ¿no? Las mercancías, sin que intervengan en el proceso, encuentran ya pronta su propia figura del valor como cuerpo de una mercancía existente al margen de ellas y a su lado. Ya cuando surge una mercancía, ya no se pregunta cómo me voy a intercambiar por otra mercancía o cómo me voy a intercambiar por una otra, no. Se pregunta cómo me voy a poner en relación con el dinero. Ahora ya parece entonces, y aquí estamos viendo ya la completa absolutización de esas relaciones, ya parecería que la mercancía necesariamente debe referirse al dinero para poder existir socialmente, ¿no? Es decir, la mercancía aparece ahora en la existencia ya no referida a todas las demás, ya no referida al trabajo que la creó, ya no referida al productor que la hizo, sino referida al dinero. El fetichismo ahora es completo. La relación entre los productores se oculta bajo la relación entre mercancías y en particular en la relación entre las mercancías y el dinero, que no es más que otra mercancía, pero que parece tener ahora, justo como los dioses, una existencia propia. Estas cosas, el oro y la plata, tal como surgen de las entrañas de la tierra, son al propio tiempo la encarnación directa de todo trabajo humano. Todo trabajo humano se va a referir ahora al oro y a la plata. Ellos encarnan todo el trabajo humano, a pesar de que son el resultado de todo eso. Esa es la inversión que Marx ha insistido. Y sin embargo, esta inversión es absolutamente necesaria porque la aparición de la mercancía de dinero es la que va a permitir efectivamente la circulación generalizada, el intercambio generalizado. Por eso fue necesario explicar la génesis del dinero, para mostrar por qué aparece una mercancía de tal manera que va a facilitar las relaciones, el intercambio, ocultar la relación entre productores y a la vez permitir la acumulación de capital. Eso es lo que va a hacer el dinero. De ahí la magia del dinero. La magia del dinero. Ya habíamos visto que hay un fetichismo en las mercancías. Ahora vemos que hay un fetichismo en el dinero que se produce para la conciencia del intercambiador, porque él, cuando lleva su producto al mercado, ya no se refiere a otro individuo, ni siquiera se refiere a otras mercancías, se refiere al dinero, se refiere a esa especie de Dios en la tierra que acaba de emerger. Por eso es que Marx ha insistido tanto en el dinero, porque el dinero va a ser justamente la premisa, la primera premisa para la aparición del capital. Ahorita lo voy a explicar con más detalle. Denme un rato y voy a hacer una introducción en esa dirección. El comportamiento puramente atomístico de los hombres en su proceso social de producción y por consiguiente la figura de cosa que revisten sus propias relaciones de producción se manifiesta ante todo en que los productos de trabajo adoptan en general la forma de mercancías. Ahora tenemos no solamente el fetichismo de las mercancías en general, sino el fetichismo del dinero para aquellas conciencias que intercambian. El enigma que encierra el fetiche del dinero, esta es la parte final de este apartado, el enigma que encierra el fetiche del dinero no es más pues que el enigma, ahora visible y deslumbrante, que encierra el fetiche de la mercancía. Es decir, el fetiche del dinero, que sin embargo es lo más aparente, ¿no? lo más inmediato, lo que vemos, lo que vivimos, ¿no es cierto?
Cuando uno lleva en la bolsa dinero, ¿cómo se siente? ¿Cómo se sienten cuando llevan en la bolsa un buen fajo de billetes? No, pues uno se Poderoso. siente bien, Oh, uno se siente poderosos. bien chicho, doctor. Muy chicho, claro. Así es como, de las mercancías, ¿no? así es como hay que expresarse, muy chicho. Eso le gustaría mucho a Marx, sí. Uno se siente muy chicho, muy valiente, ¿no es cierto? Venga, venga, lo que sea. Uno se vuelve atrevido, uno se vuelve osado, ¿no es cierto? La timidez, por ejemplo, que ustedes muestran en las clases, desaparece y se convierten en verdaderos leones del consumo, ¿no es cierto? Eh, Llegan al mercado con ese sentimiento de poder que da el dinero en la bolsa, ¿no es verdad? Eh, Ese es el fetiche del dinero. Ahora sabemos cómo se ha producido, cómo ha surgido, de qué manera los seres humanos ven en el dinero esa representación. ¿Sí queda claro este segundo capítulo? Hemos trabajado mucho, y entiendo que no ha sido, hemos ido muy despacio quizá, pero ha sido necesario para comprender bien. ¿Está bien? Con eso cerramos el capítulo 2. Voy a hacer una breve introducción del capítulo 3, un breve pasaje por el capítulo 3, porque lo que nos importa es pasar al capítulo 4, que es muy importante. Afortunadamente, sin que yo lo haya deseado, probablemente el curso se cerrará examinando el capítulo 4, porque el capítulo 4 es extremadamente importante. Es la transformación del dinero en capital. Y ahí es donde voy a empezar. El dinero en y para sí no es capital. El dinero es simplemente una mercancía equivalente puesta en ese lugar por la necesidad del intercambio generalizado. Ciertamente, el dinero materializa el valor, hace visible el valor, hace visible el trabajo abstracto, pero en sí mismo no es capital, es simplemente una mercancía que ocupa ese lugar importante, crucial. ¿Por qué Marx se detiene tanto en él? Ya empecé a avanzar la respuesta. Porque el dinero, el intercambio entre mercancía y dinero, es el origen, la premisa básica para la aparición del capital. Por eso, el capítulo 3, que es extremadamente largo, muy intrincado, aparece en este lugar. Los comentaristas, muchos comentaristas piensan que para esta primera lectura que nosotros estamos haciendo, no vale la pena detenerse demasiado en el capítulo 3, porque los elementos que aporta no son decisivos para la comprensión del resto. Pero sí hay algunos elementos importantes que vale la pena señalar y en los cuales me voy a detener. Primero, Marx establece dos primeras secciones en el capítulo 3. Voy a empezar a hablar en general del capítulo 3, pero rápidamente. Marx establece dos primeras secciones en el capítulo del dinero, en el capítulo 3. La primera de las cuales es el dinero como medida del valor. Y el segundo es el dinero como circulación de mercancías, como facilitador de la circulación de mercancías. Estos dos capítulos son interesantes porque el primero descansa en el hecho de que el dinero también es valor de uso. Tiene valor de uso porque es una mercancía como cualquier otra y por tanto, su valor de uso como dinero es servir de medida de todos los valores. Digamos, es obligado para el dinero a ejercer la función de medida de todos los valores. Ya hemos visto que es así como surge en tanto que valor de uso. La segunda parte, en cambio, se dedica a el aspecto del valor de cambio de la mercancía dinero. Como valor de uso, el dinero tiene que servir como medida general de los valores, pero en su función de valor de cambio, el dinero es un facilitador de la circulación general. El dinero no es más que el medio a través del cual los valores de cambio de cada producto se expresan constantemente. Esta primera sección más la dedica, y por eso no me voy a detener mucho, esta primera sección más la dedica a mostrar que entre el valor de uso del dinero y el valor de cambio del dinero
puede haber contradicciones, y las hay, de hecho. Entonces Marx se dedica a mostrar cómo el dinero, que es la mercancía de dinero, que es a la vez valor de uso y valor de cambio, encierra dentro de sí una serie de contradicciones extremadamente importantes, porque esas contradicciones van a mostrarse, pero no en este libro, sino en este libro 2 o 3, justamente como por un lado el dinero debe servir para medir los valores, por el otro tiene que facilitar el intercambio generalizado y por tanto puede no funcionar como medida del valor. Marx entonces va a decir, ciertas crisis del capital vienen justamente de esta contradicción que existe entre el dinero en su valor de uso, la mercancía de dinero en su valor de uso como medida de los valores, y el dinero como valor de cambio, es decir, como facilitador de la circulación de mercancías. Esa es la primera gran contradicción que Marx presenta en este capítulo. Es importante que les señale que aunque esto es interesante para pensar las crisis, sobre todo las crisis financieras después, en este momento no nos interesa, porque nuestro interés no está en las crisis del capital, sino en la producción del plusvalor. De manera que esta primera parte del capítulo, que se dedica justamente a mostrar la contradicción inherente en la mercancía dinero entre su valor de uso y su valor de cambio, porque no es otra cosa que una mercancía, esa contradicción lleva dentro de sí inherente la posibilidad de crisis futuras del capital. Bueno. La segunda parte del apartado del capítulo 3 es interesante porque Marx empieza a presentar varias funciones del dinero. Me voy a detener un momento en él porque, como les digo, va a ser premisas para lo demás, ¿no? La segunda parte Marx la dedica a hablar de las funciones del dinero, ¿no? Y entonces va a decir Marx, nos importa señalar sobre todo dos. Miren, el capítulo del dinero al que me refiero ahorita empieza en la página 158. Vayan por favor ahí. Ahí Marx dice, bueno, ya detectamos esa contradicción inherente, posible, entre su valor de uso y su valor de cambio. Dice Marx, sin embargo, en realidad solo tenemos un dinero, no tenemos el dinero como valor de uso y el dinero como valor de cambio, sino una contradicción entre sus dos funciones. Entonces, en esta parte, en la parte del dinero, dice Marx, bueno, volvamos ahora al dinero y veamos cómo trabaja, cómo puede trabajar al interior de la acumulación del capital. Y entonces hace dos apartados importantes. El primero se llama atesoramiento y el segundo se llama el dinero como medio de pago. Marx dice que el dinero tiene una función particular bajo la forma de atesoramiento. Pero incluso el atesoramiento, a él le importa señalarlo aquí, tiene características propias en este modo de producción. Sin duda alguna, en toda la historia de la humanidad, desde los, si quieren así, desde los persas hasta hoy, pues ha habido quien acumula, ha habido quien atesora, ¿no es cierto? Pero ese atesoramiento ha cambiado en un caso y en otro. Por ejemplo, los monarcas de la antigüedad, pues tenían que atesorar riqueza en valores de uso, en valores objetivos, ¿no es cierto? No hay el banco de Ramsés II, ¿no es cierto? Exactamente lo mismo pasa en Grecia y en Roma. Es decir, los ricos de esa época sin duda atesoran riqueza, la pueden atesorar como dinero, pero esa riqueza en realidad está fundada necesariamente en los valores de uso que representa. ¿Sí? El atesoramiento en el modo de producción capitalista y sobre todo en la función del dinero ha provocado una clase de atesoramiento y de tacañería particular, dice Marx, porque ahora se puede acumular dinero sin fin. En todas las formas de atesoramiento anteriores, el valor de uso determinaba en cierto modo la cantidad de riqueza acumulable, ¿no es cierto? Por ejemplo, el señor feudal podía acumular tierras, pero no podía acumular tierras a nivel planetario, ¿no es cierto? Había un límite necesariamente. Los señores feudales, por ejemplo, atesoraban medios suntuarios. ¿Se acuerdan ustedes que los señores feudales
cuando circulaban en su reino, es decir, dejaban un castillo e iban a otro de sus castillos para permanecer un tiempo ahí y para mantener su poder regional. Pero cuando iban de un lugar a otro, llevaban consigo toda su riqueza, llevaban consigo sus alfombras, sus candelabros, sus monedas de oro, su perico, llevaban todo, dan de cuenta un mexicano cambiándose de lugar, ¿no? ¿Por qué? Pues porque la acumulación en ese momento, el atesoramiento en ese momento estaba limitado por las formas particulares en que la riqueza se presentaba. En nuestro mundo, en cambio, el atesoramiento cobra un sentido particular porque ahora se puede atesorar a través del dinero y el oro sin límite. Es decir, ya los seres humanos vencieron la idea de que hay un límite para la riqueza. Ya no hay. El señor Slim o el señor Bill Gates o el señor Salinas Pliego, bueno, este impresentable último, todos ellos pueden acumular ahora sin fin. Ya no hay fin porque el atesoramiento bajo la forma de dinero y bajo la forma de oro ya no tiene límite, ya no hay manera de detenerlo. Y Marx lo dibuja de una manera muy curiosa porque dice, a partir de Cristóbal Colón, el oro se convirtió ahora sí en el señor del atesoramiento. Solo que el atesorador tiene una característica, él retira el dinero de la circulación. A diferencia del capitalista que se interesa en multiplicar el dinero, el atesorador quiere retirarlo del mercado. Su tacañería consiste justamente en atesorar, es decir, en retirar del mercado todo el dinero que le sea posible en la medida en que lo obtiene. A ver, ¿quieres preguntar algo, Víctor? Alfonso, no sé si quieres intervenir o no has bajado la mano todavía. Sí, profesor. Tengo una pregunta acerca de este atesoramiento aparentemente inconmensurable. Bueno, digo aparentemente porque hoy en día, a partir de las contradicciones que podemos ver, no estaremos presenciando un límite al atesoramiento, a la acumulación de capital, porque, bueno, sí, tiene mucha razón cuando dice que son cantidades inconmensurables, ¿no? Pero justamente la misma riqueza, por ejemplo, o la misma acumulación tiene límites que el mismo, por ejemplo, proceso ecológico impone, ¿no? Y a pesar de que no lo queramos ver, pues tiene ciertos límites, ¿o no? No, a ver, pero no, a ver, creo que estás confundiendo, más bien mezclando dos cosas. El atesoramiento es un acto privado, es un acto de un individuo que va a retirar del mercado una masa de dinero o de oro, ¿no es cierto? Desde su punto de vista individual, ese proceso no tiene límite. Tiene límite en el sentido de que, bueno, seguramente Bill Gates tendrá, ¿cuánto tendrá en este momento? 100,000 millones, no, ¿cuánto tiene? Como, a ver, díganme, ¿cuál más es la cantidad que tiene Bill Gates? Si yo no recuerdo mal, son, ¿qué será? 5 billones de dólares o por ahí, 5,000 millones de dólares. ¿Está bien o es más? Bueno, supongamos que es eso, 5,000 millones de dólares. ¿Tienen ustedes idea de lo que es eso? No, doctor, ¿me escucha? Sí, me escucho. Lo busqué y dice que 137,000 millones de dólares. Ah, bueno, 137,000 millones de dólares. ¿Tienen ustedes idea de lo que es eso? Pero ya hay otros que acumulan más dinero, doctor. Claro. Ahorita ¿Por salió qué? un fulano que se llama Elon Musk y tiene más dinero que muchos de los países latinoamericanos, ¿no? Claro. Debe tener muchísimo más que Bill Gates. Claro. Si lo ves, Víctor, a nivel individual, eso no tiene límite. El único límite es hasta dónde llegan sus ganancias, pero para él eso no tiene límite. Déjame volver un poco. En cambio, donde sí tienes razón es que la acumulación capitalista en conjunto, global, se estrella regularmente contra ciertas limitaciones. Pero eso no cambia que dentro de esa acumulación, los más ricos siguen acumulando más y otros capitalistas acumulan menos o se van a la ruina. Eso vamos a verlo más adelante, pero son dos cosas distintas. El atesoramiento al que se refiere Marx aquí es el de un individuo que ahora, justamente porque existe el dinero, no tiene límite. 130,000 millones de dólares es una cantidad absolutamente
imposible de idear, me parece a mí. ¿Están de acuerdo? Sí. El señor feudal era muy rico. Séneca era muy rico. Seguramente, por ejemplo, algunos filósofos antiguos eran ricos porque eran dueños de ladrilleras. En la antigüedad, ser dueño de una fábrica de ladrillos era ser uno de los personajes más ricos de la región. Imagínense ustedes. Imagínense ustedes. Claro, eran ricos y eran muy ricos en relación con su población, pero comparado con el atesoramiento hoy, es irrisorio. ¿Sí? Entonces dice Marx, voy a leer un pequeño párrafo. Dice Marx en la página 160, está citando a Colón, dice, el oro es excelentísimo, quien lo tiene hace cuanto quiere en el mundo y llega a que echa las ánimas al paraíso. Es decir, el que tiene dinero lleva las ánimas al paraíso, dice las últimas líneas de la página 160. ¿Ya me encontraron? Sí. 277 mil millones de dólares. ¿Pueden ustedes imaginar lo que es eso? Eso no quiere decir que la acumulación capitalista no tiene límites, eso sí. De hecho, cuando entra en una crisis, encuentra un límite. Pero dentro de ese límite, todavía los más ricos siguen ganando más que los demás. ¿Sí? Esa es una competencia a la que después nos referiremos. Entonces dice Colón, el dinero es excelentísimo, hasta echa las almas al paraíso. ¿Se acuerdan ustedes el pecado de la simonía? ¿Se acuerdan cuál es ese? Ah, pues es que Simón el Mago, en la antigüedad, un poco después de Cristo, se dedicó a vender el pasaje al cielo, literal. O sea, él prometía que si le pasaban una lana, pues él se encargaba de preparar su acceso al cielo, no importa los crímenes que ustedes hubieran cometido, ¿no? Cualquier Entonces, parecido con la realidad es mera coincidencia, doctor. todavía, Digo, bueno, lo digo por la actualidad, ¿no? actualmente la iglesia sigue castigando la simonía. Es decir, lo que pasa es que, por ejemplo, ahora la iglesia durante mucho tiempo recibió dinero bajo la forma de testamentos, sobre todo de los hombres y de las mujeres romanas, por ejemplo, pues porque lo que les interesaba era comprar su pasaje al paraíso, ¿no? Entonces la iglesia, y por eso considera uno de los grandes pecados, y lo llama simonía, porque justamente es lo que hizo Simón el primero, ¿no? Vender el acceso al cielo. Eso es lo que está diciendo Colón, ¿no? El oro es tan excelente que con eso hasta el cielo compra uno, ¿no es cierto? Dice Marx, como el dinero no deja traducir, estoy en la página 161, por favor alcáncenme. Como el dinero no deja traslucir qué es lo que ha convertido en él, todo, mercancía o no, se convierte en dinero. Todo se vuelve venial y adquirible. La circulación se transforma en una gran retorta social a la que se arroja todo para que salga de ahí convertido en cristal de dinero. No resiste a esta alquimia ni siquiera los huesos de los santos y de las cosas sacrosantas. Marx tiene razón porque en la Edad Media, perdón, les estoy haciendo un poco paréntesis para que la cosa suene menos abstracta, ¿eh? En la Edad Media, el que ganaba prestigio de santo, un hombre, por ejemplo, o una mujer, son no de hombres, pero mujeres también, que ganaban prestigio de santos porque llevaban una vida excepcional, porque habían pasado enormes sacrificios personales y tal, los que ganaban prestigio de santos corrían mucho peligro porque las iglesias, todas las iglesias querían reliquias de los santos, porque cada iglesia que tenía reliquias, pues se ennoblecía, ¿no? Nosotros aquí tenemos el dedo meñique de no sé quién, y aquí tenemos el cráneo de no sé quién. Bueno, pues entonces los que ganaban prestigio de santos tenían que tener mucho cuidado, porque a veces cuando llegaban a una iglesia los mataban para quedarse con sus huesos, porque eso era riqueza para la iglesia, y entonces era muy peligroso tener prestigio de santo, pues porque en cualquier lugar te podían cargar, porque las reliquias eran dinero. Y efectivamente,
hay libros muy interesantes, hay uno muy bonito que se llama Furta Sacra, o sea, robo sagrado, en el que se muestra cómo las iglesias se robaban entre sí, ¿no? Por ejemplo, llegaba un peregrino a una iglesia a donde estaba el dedo meñique de San no sé quién, y entonces ese fulano que decía, oiga, no tengo dónde dormir, déjeme usted dormir aquí, se robaba la reliquia, en realidad era un ratero, pero que estaba disfrazado porque le habían pagado a eso se refiere Marx, le habían pagado para rescatar el huesito de no sé quién y llevarlo a no sé cuál. Vean ustedes lo que Marx está diciendo, ¿no? El dinero lo podía ya todo. Perdón, mi batería se está agotando. Ya. No, permítanme. Discúlpenme, pero, en fin. Marx está refiriendo justamente a ese robo de reliquias, ¿no? De manera que, como ustedes ven, la vida de santo no era solamente mortificación, sino era muy peligrosa porque podían a uno cargárselo para quedarse con la mano del no sé quién y con el piecito de no sé cuál y con el cráneo de no sé cuántos, y entonces pues se dedicaban las iglesias a robarse entre sí. ¿Por qué? Pues porque obviamente cada iglesia que decía que tenía los restos de no sé quién, pues entonces se valoraba. A eso se refiere Marx aquí con el atesoramiento, ¿no? Esa es una de las funciones del dinero. Pero la otra, la que aparece en la página 164, es el dinero como medio de pago. Ahora, este nos interesa especialmente porque aquí es donde empieza a verse ya en las premisas del capital. El dinero funciona como medio de pago, dice Marx, porque en las transacciones comerciales el dinero debe facilitar no solamente la acumulación, sino facilitar la aparición de nuevas fuentes de riqueza. Por ejemplo, dice él, imaginemos un hombre que fabrica locomotoras. El hombre que fabrica locomotoras, los fabricantes de locomotoras, necesitan años para poder tener una locomotora que vender. No puede, salvo a AMLO, no le pueden vender una locomotora antes de haberla hecho. Tienen que haberla hecho, ¿no? Entonces, tienen que pasar muchos años para vender una locomotora y durante esos años necesitan pagar salarios, comprar materia prima, mantener las instalaciones, en fin, hace falta tener recursos que no son inmediatamente intercambiables para poder producir una cosa de esa naturaleza. Entonces, dice él, para esos es necesario que haya una mercancía que no esté vinculada directamente al intercambio y que sin embargo permita que la acumulación funcione, pues eso es el dinero. El dinero no es solamente algo que aparece en el intercambio, sino que también aparece como facilitador de la circulación, como ya habíamos dicho previamente. El dinero es justamente lo que permite que haya acumulación porque hace que aquellos que producen mercancías que no se pueden intercambiar inmediatamente tengan, sin embargo, disponibilidad. Por eso aparecieron los bancos, las letras de cambio, los pagarés, ¿no es cierto? Porque de esa manera el dinero permite que sin que haya un intercambio directo de mercancías, sin embargo, la circulación pueda darse. A eso se refería Marx cuando decía el dinero tiene esta dimensión de medio de circulación como valor de cambio porque él permite que los intercambios que no pueden ser necesariamente directos entre productores se realicen, sin embargo. El dinero es medio de pago. Y en particular nos importa como medio de pago para el trabajo. El dinero va a servir de medio de pago para el trabajo. Es decir, el dinero va a permitir ahora que alguien venda una mercancía, su trabajo, por ejemplo, más fuerza de trabajo, pero que él venda su capacidad de trabajar, que trabaje durante un cierto periodo y luego se le pague.
entre el capital y el trabajo, como va a mostrar Marx, hay una diferencia respecto a otros intercambios, porque otros intercambios son dinero contra mercancía y contra dinero. Pero aquí al trabajador nunca le pagan de inmediatamente su trabajo, no le pagan diario, le pagan cada 15 días o como antes le pagaban cada mes, ¿no es cierto? El capitalista entonces recibe una mercancía, el trabajo, pero no la paga de inmediato, sino recibe una suerte de crédito de parte del trabajador para que después le paguen esa lana. Había un chiste muy simpático que una vez Cantinflas presentó, porque lo iban a contratar y dice, bueno, te vamos a pagar 5,000 pesos al mes. Dice, bueno, estoy de acuerdo, pero ¿y cuánto me van a pagar diario? Dice, no había entendido que estaba abriéndole crédito al otro, ¿no? Es decir, él había dicho, bueno, está bien, 5,000 pesos al mes son poco, pero se los acepto. ¿Y cuándo me van a pagar diario? Pues no había entendido todavía que justamente en la relación de intercambio entre capital y dinero, el trabajador le abre crédito al capitalista siempre, ¿no? Entonces el capitalista puede efectivamente contar con medios de pago, pero no hacerlos de inmediato. Ahora, ahí el capital juega un papel fundamental para Marx, porque justamente el dinero va a permitir que en el intercambio de mercancías aparezca un plusvalor, aparezca más dinero del que apareció, con el que inició. El dinero va a ser fundamental, y eso lo va a mostrar el capítulo 4, porque es el dinero en su circulación el que puede permitir que en el intercambio entre mercancía y dinero aparezca un plus, aparezca un adicional, algo que no estaba originalmente ahí y que sin embargo se presenta como valor. Esta es la función fundamental que para Marx tiene este capítulo, mostrar que el capital no es dinero, el dinero no es capital, pero el dinero permite la aparición del capital porque el dinero es una mercancía que en el intercambio contra mercancías puede producir, puede hacer presentar, puede hacer visible una cantidad mayor de valor que la que originalmente apareció. Aquí es donde está la premisa, y por eso el capítulo 3 está colocado ahí. Aunque es muy abstruso y les digo que no es muy importante en este momento, sí tiene la característica de presentar una gran premisa, que es que en la circulación es posible obtener más valor del que originalmente se presentó, ¿sí? Por ejemplo, un fulano, me voy a adelantar un poquito para hacer claro esto. Alguien compra café en Coatepec y paga 10,000 pesos por el saco. Bueno, viene aquí y se lo vende a Oxxo en 12,000 pesos, digamos. Ahí hay 2,000 pesos de más. Todavía no sabemos de dónde vino, ¿eh? Eso por ahora no nos importa. Lo que importa es decir que el que compra para vender puede expresar a través del dinero una mayor cantidad de valor que la que puso originalmente. Por eso es que es también parte del fetiche, ¿no? Yo tengo dinero para ir a Coatepec y comprar bolsas de café, pero cuando se las pongo a Oxxo aquí, le cobro una diferencia. Esa diferencia es una ganancia para mí. Esa diferencia no se expresa en bolsas de café, esas son las mismas, se expresa en dinero. Y el dinero es justamente el que permite que en la circulación se exprese más valor del que apareció. Por ahora es una mera expresión, ¿eh? Marx no va a decir que el plusvalor viene del intercambio, eso no. Lo que Marx va a decir es, el dinero es muy importante porque justamente permite que en el intercambio aparezca mayor valor que el de las mercancías que se están intercambiando, ¿sí? Ese es el papel de este apartado del dinero. El dinero pues va a cumplir diferentes funciones. Dice Marx en la página 168, vean por favor ahí. La función del dinero como medio de pago trae consigo una contradicción no mediada. En la medida en que se compensan los pagos, el dinero solo funciona idealmente como dinero de cuenta o medida de valores.
en la medida en que esos pagos se efectúan realmente, el dinero ya no entra en escena como medio de circulación, como forma puramente evanescente y mediadora del metabolismo, sino como la encarnación individual del trabajo social, como la existencia autónoma del valor de cambio, como mercancía absoluta. Dicha contradicción estalla en la fase de las crisis de producción y comerciales, que se denomina crisis financieras o crisis dinerarias. El dinero como medio de pago tiene muchas funciones. Compra trabajo, entre otras cosas, permite el pago adelantado, permite el pago retrasado, permite los pagarés, permite los vencimientos a largo plazo, ¿no es cierto? El dinero como medio de pago ahora no solamente tiene existencia autónoma, sino que muestra que sin él la acumulación capitalista no podría realizarse porque dependería del intercambio directo de mercancías. Pero ya no es así. El dinero es justamente aquel que va a permitir, y por eso es la premisa de todo lo demás, la premisa del capital. El dinero es aquel que va a permitir que en la circulación emerja mayor valor que el que originalmente se introdujo. Vamos a ver qué significa eso, porque eso en Marx es fundamental. Pero ese es el papel esencial de este apartado sobre el dinero. ¿Sí? ¿Alguna duda sobre este pasaje? Yo sé que hay muchas cosas que quedaron vagas, pero no me interesa, como les digo, el capítulo mismo, sino que me interesa más bien mostrar por qué Marx introduce este capítulo ahí sobre el dinero para decirnos el dinero es una premisa para la acumulación capitalista. Es una premisa y al mismo tiempo un resultado. Es resultado del intercambio y premisa del capital. Marco, ¿tú quieres preguntar algo? Sí, es respecto a esto de cómo el dinero introduce valor o crea valor en la circulación, porque, bueno, me suena un poco... Aparentemente, Ah, ok. ¿no? Es aparentemente. Sí, ok, El dinero entonces... no crea valor. Otra vez, pero déjame interrumpirte porque no quiero que haya equívocos. Marx nos ha dicho, sí, bueno, lo voy a decir. Marx nos ha dicho que el valor es trabajo humano contenido en la mercancía. Eso es el valor. No hay manera de que el dinero genere dinero. No. Es el único creador, el único que produce valor es el trabajo. Ninguna cosa más. ¿Sí? Ahora, aparentemente en el intercambio, el dinero genera valor, pero no es así. Eso es ilusorio. Marx va a tener que mostrarnos justamente de dónde viene ese mayor valor que los capitalistas retiran. ¿De dónde viene? No puede venir del dinero. Déjeme hacer un pequeño paréntesis interesante también. En la Edad Media, y eso fue un freno para el capital, en la Edad Media los teólogos condenaban a los comerciantes porque decían que era imposible que el dinero generara dinero. El dinero no puede ser generador, en el sentido de generatriz, en el sentido de productor del dinero. Entonces, toda la Edad Media condenó, por ejemplo, a los israelitas o a los banqueros que prestaban dinero a crédito. Ese era un pecado venial. Ese era un pecado venial porque ellos decían que el dinero no puede generar dinero. Tú no puedes, decían los medievales, prestar dinero y pedir que te entreguen más dinero. Eso querría decir que el dinero crea dinero y eso es imposible. Era un pecado venial prestar dinero porque significaba que el dinero iba por sí mismo a producir dinero. Bueno, esa apariencia, justamente Marx la tiene que despejar, pero efectivamente es una apariencia que existe constantemente. Y como vamos a ver ahorita, la acumulación de dinero fue una premisa del capital, pero el dinero no genera valor. El único que genera valor para Marx, y es verdad, es el trabajo humano contenido en la mercancía. ¿Ok? ¿Sí queda claro? Sí, muchas ¿Sí? gracias. Y sin embargo, es muy importante introducir el dinero porque solamente en la circulación va a aparecer ese plusvalor. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 4. ¿Sí? Déjame decirlo de manera un poco más clara quizá. Marx va a decirnos en el capítulo 4
que hay una cosa que tenemos que despejar y comprender. El valor y el plusvalor solo se ve en el intercambio, solo ahí aparece, pero no surge de ahí. El plusvalor, la ganancia para los capitalistas, tiene que aparecer en el intercambio, pero no se genera en el intercambio, se genera en la producción. Eso es lo que vamos a ver en el capítulo 4. ¿Sí? ¿Sí queda claro? Y sin embargo, es fundamental introducir el dinero porque el valor solo se manifiesta en el intercambio y en particular en el intercambio entre dinero contra mercancías. ¿Sí queda claro esto? Esta parte es muy importante, ¿eh? La voy a repetir porque es muy importante. El valor, como hemos visto de las mercancías, solo se manifiesta en el intercambio. Solo, no puede manifestarse en la producción directamente, se tiene que manifestar en el intercambio. ¿Sí? El valor se manifiesta en el intercambio y en particular el plusvalor se va a manifestar en el intercambio entre dinero y mercancías. Pero el valor no se produce, no se genera en el intercambio, se genera en la producción. Y por tanto, tenemos que hacer conciliar cómo se produce el dinero en la producción, cómo se produce el valor en la producción, y sin embargo, se manifiesta como capital en el intercambio. Por eso es que el capítulo 4 arranca con el intercambio. ¿Sí? ¿Sí queda claro? No, profe, lo podría volver a formular porque me quedé con que el plusvalor surge en la circulación. Sí, El valor se manifiesta en el intercambio, sí, sí. A pero ver, fue algo que dijo de la producción. sí, a ver, déjame repetirlo porque probablemente no lo hice con claridad. Gracias. Hemos visto en los capítulos anteriores que para Marx el valor es trabajo humano. Trabajo humano puesto en un objeto que se vuelve mercancía. ¿Están de acuerdo? Sí, ¿Sí? sí, sí. El valor es trabajo humano contenido en la mercancía. Pero, ¿cómo se manifiesta el valor? En el momento en que la mercancía entra en relación con otra mercancía. Es decir, solo se manifiesta el valor en el intercambio. Por eso surgió el fetichismo, ¿sí? Porque justamente como el valor solo se muestra en el intercambio, la gente pensó que es el intercambio el que genera el valor, y no es cierto. El valor, por eso hemos tenido que estudiar todo esto anterior, para hacer ver claramente que el valor es trabajo humano contenido en la mercancía. ¿Ok? Pero ese trabajo humano contenido en la mercancía, en el momento de su producción, no se revela. Se revela hasta que se cambia, hasta que se expresa en otra mercancía. Por eso la ilusión fetichista de que el valor surge del intercambio. No, se manifiesta en el intercambio, pero no surge de ahí. ¿Están de acuerdo? ¿Hasta ahí están de acuerdo? Bueno, ahora, el dinero tiene la característica de que justo en la circulación puede hacer aparecer una mayor cantidad de dinero a partir del intercambio. Como te decía, si yo voy y compro bolsas de café en Coatepec y se las vendo a Oxxo, pues aumento una cantidad, ¿no es cierto? Esa cantidad que le aumento parece más valor. Se manifiesta sin duda como dinero. Ahí es donde se manifiesta a través del dinero algo más que el intercambio directo. Pero esa manifestación que se va a llamar plusvalor, ¿sí? Sigue no siendo producto de la circulación. Tiene que ser producto de la producción. Solamente que la producción se ve ocultada porque el valor y el valor incrementado aparece solamente en el intercambio. ¿Ok? Entonces, ¿qué tenemos que hacer? Tenemos que mostrar, y eso va a ser el capítulo 4, tenemos que mostrar cómo el capital se manifiesta en el intercambio, en particular entre el dinero y la mercancía, pero no se produce en el intercambio, se produce en la producción. Esa es la contradicción que Marx tiene que develar en el capítulo 4. ¿Sí? El dinero no crea dinero, es una fantasía. Por eso es que estamos metidos ahorita en tantos problemas, porque
Cuando el dinero fetichizado parece crear dinero, pues hay gente que se dedica a eso, ¿no? A creer que la mera circulación del dinero genera dinero. Lo que hace es crear una ficción que cuando viene una crisis se desata con toda su fuerza. ¿Sí? ¿Sí se ve? Más va a decir, esa idea fetiche de que el dinero crea dinero es la idea bajo la que viven montones de financieros. El problema es que eso no es cierto. El problema es que esa es una ilusión porque el dinero no crea valor. El dinero no hace más que manifestar el valor. Y cuando parece generar dinero, en realidad están creando una ilusión. Ya vieron lo que pasa cuando vienen las crisis como las de hace 4 o 5 años, ¿cierto? Cuando se ve que en realidad lo que están creando son burbujas de dinero y estalla, pues entonces nos encontramos en una crisis generalizada, porque resulta que el dinero, ese dinero, no tiene ningún soporte. ¿Sí queda claro? Alfonso, ¿tú quieres preguntar algo? Más que pregunta es como poner el ejemplo claro donde se ve esto que usted está mencionando, ¿no? El fetichismo del dinero, pues creo que el ejemplo más claro son las criptomonedas, ¿no? Que muchos acostumbran manejar, o sea, no tienen, las criptomonedas no tienen un solo valor, porque no es que puedas tener un banco electrónico en donde almacenes las criptomonedas o algo donde puedas realmente pagar, o sea, si tú tienes inversiones en criptomonedas, incluso puedes pagar, pero es electrónicamente. El problema es que si, no sé, la computadora o lo que sea falla, pues ya perdiste un montón de dinero y no hay algo en especie, digamos, como el papel moneda o el oro que te lo pueda devolver. Ese es como la fetichización del dinero en el siglo XXI. Sí. Es justamente el claro ejemplo de lo que está diciendo Marx aquí, Así para es, mí. así es. ¿Queda claro ahora cómo se planteó el problema? Eso es lo que me interesa ahorita, ¿sí? Porque vamos a entrar al capítulo 4. Vayan ustedes a la página 179, por favor. Esta es la sección segunda, la transformación de dinero en capital. Por eso les decía que todo el trabajo que hicimos previamente empieza a ver su recompensa. Ya vamos a entrar al capital ahora sí, ¿sí? Hasta ahora nos hemos mantenido en la mercancía y el dinero, nada más. Ahora ya vamos a entrar al capital. Primera afirmación, la transformación del dinero en capital. Capítulo 4, transformación de dinero en capital. Apartado primero, la fórmula general del capital. Por fin vamos a entrar al capital, ¿sí? Fue necesario todo este antecedente de la mercancía y el dinero, porque si no, no se entiende la especificidad de este modo de producción que se llama el capital. Ahora estamos provistos de conceptos como mercancía, dinero, circulación, intercambio, fetichización, valor, trabajo abstracto. Ya tenemos todos los elementos para poder empezar a hablar por fin del capital. ¿Están de acuerdo? Déjenme hacer una pequeña introducción porque es así como empieza el capítulo. Cambien de hoja para que lo anoten especialmente. El capitalismo es para Marx, voy a empezar con algunas consideraciones generales. El capitalismo es para Marx, esta forma de producción es para Marx, una forma más, solo una forma más histórica de la apropiación por parte de una pequeña clase del trabajo y de la explotación de todas las demás clases sociales. Para Marx, el capitalismo es simplemente una forma más de la historia humana en la que una clase en particular, no importa qué tan amplia sea, una clase en particular se apropia del trabajo de las demás, se enriquece a costa del trabajo de las demás bajo la forma de la explotación. Las formas anteriores de dominación, como lo vimos previamente, eran visibles. Es decir, en Grecia y en Roma, pues las cosas descansaban, en Grecia sobre todo en el trabajo esclavo, en el trabajo de las minas, en el trabajo en el campo. En Roma,
el trabajo del esclavo y en general de los pequeños propietarios descansaba en la propiedad de la tierra, como nos dijo Marx previamente. En la Edad Media, la diferencia descansaba en la fuerza, es decir, el señor feudal explotaba a los siervos a través de la dominación física. En el antiguo régimen, la renta de la tierra era la forma en que los campesinos libres le entregaban a los aristócratas una cantidad de riqueza, en fin. Todas estas formas anteriores descansaban en formas de dominación visible, en formas de dominación aparente. Eso fue lo que nos dijo en sus ejemplos, ¿no? Este modo de producción es también un modo de producción en el que una clase se apropia del trabajo de las demás. Una clase o fracciones de clase, ya discutiré eso, pero este modo de producción es uno más de estas formas en las cuales un grupo, una clase pequeña de la sociedad, explota el trabajo de los demás bajo la forma de dominación económica. Para Marx, este es un modo de producción exactamente igual de explotación que el modo de producción esclavista, que el modo de producción feudal o que el modo de producción del antiguo régimen. Este régimen es igual, salvo que ahora la explotación se da bajo la forma oculta, no manifiesta, de la libertad del trabajador. Este modo de producción es, déjenme repetirlo porque es muy importante para comprender a Marx. Este modo de producción es uno más de la cadena de modos de explotación de una clase respecto a las demás. Pero esta descansa en algo diferente, porque aquí apareció la libertad del trabajador independiente. Ya no se vale la sujeción física, ya no se vale la sujeción por la violencia, ya no se vale la sujeción por la esclavitud. Ahora la sujeción tiene que partir del hecho de que el trabajador es formalmente un hombre libre. Y por eso el capitalismo es singular dentro de los modos de producción anteriores. Ahora, la explotación tiene que darse bajo la forma formal, si se quiere, de la libertad de todos, de la igualdad jurídica de todos. Ese es el punto central por el cual tenemos que descubrir todo este mecanismo. El mecanismo por el cual el capitalismo permite que una clase se apropie del trabajo de los demás es un mecanismo objetivo, pero no visible. Objetivo que, sin embargo, deja al trabajador individual la apariencia de la libertad individual. Esa es la gran diferencia de este modo de producción respecto a otros. ¿Sí se ve? Por eso hemos tenido que descifrar el problema del valor, descifrar el problema del fetichismo, descifrar el problema del intercambio, porque este modo de producción dice formalmente todos son libres, todos son iguales. Y sin embargo, se va a producir el fenómeno de que una clase se apropia del trabajo de todas las demás. Y por eso vemos las desigualdades que vemos en nuestro mundo. ¿Sí queda claro? Esta es la premisa por la cual tenemos que arrancar. ¿Sí? En el modo de producción feudal, por ejemplo, era muy fácil ver quién dominaba y por qué al otro. Ya lo vimos. El señor feudal tenía las armas, tenía los castillos, tenía la fuerza y podía someter a los demás. Nuestro modo de producción ya no puede descansar en la fuerza física, ya no puede descansar en la esclavitud. Todas esas relaciones sociales ya quedaron atrás y ahora tiene que lograr esa explotación por un mecanismo que deje la apariencia de la libertad y sin embargo produzca la desigualdad. Ese es exactamente lo que Marx va a descubrir. ¿Cómo sucede que en un mundo en el que todos son formalmente libres e iguales, sin embargo, haya una clase que se apropia del trabajo de las demás y se enriquece de la manera faraminosa el que vimos hace unos minutos? Y se vaya a ese mundo del atesoramiento que ya vimos que en nuestro caso no tiene límites. ¿Sí? Déjenme plantearlo un poco como lo hace Marx más adelante.
¿Cómo es posible que ese señor reúna 237 mil millones de dólares? ¿Hay algún trabajo que dé eso? Hace unos días, Salinas Pliego decía que los profesores de filosofía somos unos huevones porque no damos clase más que en línea. ¿Ustedes creen que el trabajo del señor Salinas Pliego le dio el dinero que tiene? Claro que no. No, La, por se- la- supuesto que no. la señora que vende tamales aquí arriba de mi casa se ha pasado la vida trabajando y no tiene lo que tiene el señor Salinas Pliego. El señor que viene y que lava los carros aquí se ha pasado la vida trabajando y no tiene 237 mil millones de dólares, ni siquiera tiene lo de Salinas Pliego. La pregunta que Marx va a resolver es justamente cómo sucede que en un modo de producción en el que todos son libres desde el punto de vista jurídico y todos son libres desde el punto de vista formal, sin embargo, una clase se apropie del trabajo de las demás. Para responder esa pregunta, tuvimos que dotarnos de los conceptos de valor, de mercancía, de dinero. Todos esos conceptos eran necesarios, y sobre todo el de fetichismo, para mostrar objetivamente que en condiciones de libertad e igualdad jurídica y formal, sin embargo, este modo de producción es un modo de explotación. Esa es la afirmación central del capital. Ahora sí ya podemos decir, estamos entrando a las cumbres luminosas, es decir, a descubrir el mecanismo por el cual en unas sociedades como la nuestra, en el que todos son libres e iguales y en principio todos trabajan, hay quienes por su trabajo no tienen nada y hay otros que, por lo que llaman su trabajo, tengan miles de millones de dólares. ¿Cómo es posible tal cosa? ¿Cómo puede ser? Eso es lo que vamos a comprender en el capital. ¿Sí queda claro? Tomás, ¿tú quieres intervenir? Sí, sí, justo me parece muy interesante cómo Marx devela como estos mecanismos intrínsecos que tiene la lógica capitalista, y creo que por eso mismo no se le perdona hoy en día, ¿no? El otro día entré a la aplicación de BBVA y me aparecía un anuncito que decía, haz que tu dinero crezca, ¿no? Gana dinero, ¿no? O algo así, ¿no? Y nos da la impresión justo a través de este fetichismo que el dinero mismo puede producir más dinero, ¿no? Y Marx, como usted acaba de mencionarlo, demuestra lo contrario, ¿no? Otro de los comentarios muy chocantes que me resulta de este tipejo, ¿no? De Salinas Pliego, es que alguna vez dijo como de, es que yo hago dinero, yo produzco dinero hasta dormido, ¿no? Entonces, eh, el fetichismo del dinero y el fetichismo del capitalismo nos da esta impresión, ¿no? De que el plusvalor surge de la nada, o el plusvalor surge como de estas eh, eh, especulaciones con el dinero, ¿no? Y entonces yo creo que al señor Salinas Pliego le haría falta un poquito un curso de estos, ¿no? Porque ahí se daría cuenta que realmente su dinero se está produciendo mientras él duerme, gracias a la explotación del trabajador, ¿no? Claro. Y quizá el último comentario que me gustaría agregar es que han surgido como otras no sé si categorías o conceptos, como el de la meritocracia, ¿no? Donde pareciera que en este sistema, donde aparentemente hay libertad y hay igualdad jurídica, uno simplemente trabajando puede alcanzar esta clase de capitales desorbitantes, ¿no? O sea, hay todo un séquito en Internet de defensores de los millonarios que dicen, bueno, pues es que como tenemos igualdad jurídica y tenemos libertad, cualquiera que pretenda tener una idea millonaria puede alcanzar pues estas faramullosas cantidades obscenas de dinero, ¿no? Entonces, a estos cuates de verdad les haría falta un curso sobre Marx, ¿no? Para darse cuenta que aquello que se nos presenta como inmediatez tiene ya todo un mundo de determinaciones que está avanzando independientemente del pensamiento, ¿no? Entonces, solo quería comentar eso, ¿no, doctor? Ya. No sé si necesitan un curso como estos. Lo que sí sé es que lo van a evitar cuidadosamente. Sí, sí. Eso sí. No sé si creo que lo necesitan, pero no saben que lo necesitan, o mejor,
prefieren no necesitarlo. Entonces, Pero luego ni siquiera lo pueden evitar, doctor. Le digo porque recientemente, justamente en un congreso que realizaron una asociación que se llama justamente Volver a Marx, las escuelas latinoamericanas de marxismo, a donde estuvo Atilio Borón, etcétera, 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 donde hablaban no tanto de Marx, sino más bien de Engels, pero a lo que voy es que justamente se tomó, antes de entrar en temas de Engels, se tomó el tema del capital, y justamente algo que mencionaba Tilo Borón es que en Nueva York y en Chicago, territorio de los Chicago Boys, principales capitalistas, uno de los textos principales era justo el fetichismo de la mercancía de Marx, y él mismo se sorprendió porque decía, ¿cómo es posible que la escuela que tanto ha criticado a Marx ahora lo retoma, pero no lo retoma desde el punto de vista, como lo decía Tomás? Lo más extraño es que nos presentó algunos artículos que ya les compartiré, déjenme localizarlos, pero ya les compartiré porque son bien interesantes, porque son dentro de estas opiniones de estos economistas, hablando de Marx como incluso tratando de disculparse ante él por todo lo que le han dicho, y donde resulta que ese hombre anacrónico y que sus textos ya no tienen ninguna validez, resulta que en el siglo XXI y todo esto, pues resulta que tiene más validez de lo que ellos suponían, ¿no? muy bien. ¿Algún comentario de los demás? ¿Sí les queda claro lo que estoy intentando presentar? Lo que hemos construido, me quedan 10 minutos, y lo que hemos construido ha sido laborioso y difícil. Pero ahora vemos cuál es el sentido de esto que hemos hecho. Este modo de producción se caracteriza por conciliar a la vez, bajo la forma de contradicción, pero conciliar sin duda, la libertad individual con la dominación de clase. ¿Cómo le hace? ¿Cómo le hace para ser el primer modo de producción que no somete al trabajador por la fuerza, que no lo somete por las armas, que no lo somete por la violencia, y sin embargo logra una acumulación exagerada de capital? Ese es lo que Marx va a intentar descifrar, ¿no? Este modo de producción no es distinto de los otros en el sentido de que sigue siendo la lucha entre una clase que domina y las clases dominadas. Este modo de producción no es diferente, dice Marx, de todos los modos de producción anteriores que descansaban en la dominación de una clase sobre las demás. Pero la particularidad de este modo de producción es que ese modo de dominación ya no descansa en la fuerza, ya no descansa en la violencia, ya no es aparente. Ahora hay que trabajar conceptualmente para comprender cómo se logra esa dominación a través y justamente descansando en la libertad de todos. ¿Sí? Esto es muy importante si queremos comprender a Marx. Para Marx, el problema es cómo descifrar la forma particular en la que en estas sociedades se genera un valor que se transmite de las clases trabajadoras a las clases como las que ejemplifica el señor Salinas Pliego. ¿Cómo es posible que esas personas logren y llamen trabajo a acumular de esa manera y a crear las desigualdades más grandes que la humanidad ha conocido? Esto es muy importante para Marx, ¿sí? Para Marx, el capital no puede generar igualdad, no puede generar más que desigualdad. Digo esto porque hay filósofos en nuestra universidad que quieren enseñar que las sociedades actuales tienden a la igualdad. Eso es de risa cuando se ve simplemente nuestro país o la situación del mundo. Marx quiere mostrar a la inversa por qué en un mundo en el que todos son formalmente libres, en el que todos tienen igualdad jurídica, sin embargo se genera una acumulación por parte de una clase totalmente desmesurada a costa de las demás. ¿Sí se entiende? Este es
Esta es la premisa, ahora sí, del curso, del Capital. Teníamos que darnos todas las armas para comprender ese mecanismo que está ahí y que sin embargo no es visible, que está en nuestra vida cotidiana y sin embargo no se puede percibir más que a través del conocimiento. Eso es lo que Marx ha hecho. ¿Sí? ¿Sí se ve formalmente dónde quiero llegar? ¿Sí se ve cómo quiero plantear el problema? A ver, permítanme, como me quedan 7 minutos, prefiero aprovechar para ver si queda clara la presentación del problema, porque ya vamos a entrar al capital ahora sí. Hasta ahora estábamos en la mercancía, en el dinero, en el fetichismo, ¿sí? Ahora vamos a entrar al capital. ¿Queda claro, Belén? Contéstame a pesar de que tienes el micrófono dañado. Contesta en un mensaje de texto, no sé cómo le puedes hacer. Sí. ¿Queda claro, Jorge Castillo? Pero la verdad es que me perdí un poco en el plusvalor. Espérate, todavía no sabemos qué es el plusvalor. Vamos para allá, pero ahorita lo importante es formalmente cómo se presentó el problema. Y bueno, el problema sí lo logré comprender bien. Sergio Eduardo, ¿está clara la cosa? Sí, sí, está muy entendible y creo que sí lo está desmenuzando muy bien el tema. Uciel, Sí, doctor. José Antonio, Sí, profesor. Federico, Sí, de acuerdo. Nada más me surge la duda porque no sé si es a la vez por estar leyendo diferentes tipos de Marx, pero siento que en muchos se repite esto de que el capitalismo es pues una forma más de la lucha de clases, ¿no? Pero luego encuentro pues estas cuestiones como un poco más contradictorias, sobre todo cuando ya hablamos del Marx maduro, ¿no? Que no toma como punto de partida, o sea, a lo que yo he entendido, no toma como punto de partida la lucha de clases, ¿no? Pero aquí lo que veo es, o a lo que entendí es que sí, sí es su punto de partida, entonces no, no estoy muy seguro. Bueno, para Marx el epítome de la lucha de clases es el capitalismo. Si has leído otros marxistas, yo no sé de dónde vienen, pero eh, Ahora ya se escucha, creo. Ya se escucha. ¿me están escuchando? Sí, doctor. Sí, Sí, ya. doctor. Bueno, Víctor, Dígame, profesor. ¿quedó claro el planteamiento del problema? Sí, sí me está quedando claro. De hecho, creo que es una pregunta constante, ¿no? Que si no nos planteamos explícitamente, sí podemos encontrar constantemente nuestras conversaciones cotidianas, ¿no? Ya. Eric, ¿cómo van las cosas? Bien, doctor. Ahí estamos. ¿Sí quedó claro el planteamiento del problema? Desde luego, doctor. Como vamos a entrar al capital, me interesa mucho que esta cuestión quede clara. Para Marx, este modo de producción está en la línea de los modos de producción en los cuales la lucha de clases, no quería pronunciar eso, pues Federico, pero ante tus vacilaciones, la lucha de clases ha permitido que una clase en particular acumule y explote a otras clases, a todas las demás clases sociales. Este modo de producción está en esa línea. Dice Marx que es el último, pero está en esa línea. Sin embargo, este modo de producción tiene una particularidad. Ya no descansa en la dominación, ya no descansa en la fuerza, ya no descansa en la sujeción, ahora descansa en la libertad. Y por tanto, el mecanismo que debe utilizar tiene que contar con la libertad formal y jurídica de todos para poder, sin embargo, mantenerse como modo de explotación. Por eso hemos necesitado todos los conceptos anteriores. Por eso hemos necesitado comprender la mercancía, el dinero, el fetichismo, para poder ver ese mecanismo
que está activo en nuestras sociedades y que, sin embargo, a diferencia de otras sociedades anteriores, no es visible. Es un mecanismo no visible, pero real. Para eso requerimos todos los conceptos que hemos venido construyendo a fin de comprender la manera en que, sin violentar la libertad, sin violentar el derecho, sin violentar el régimen jurídico, sin embargo, se produce una desigualdad creciente y siempre creciente. ¿Sí queda claro? Ya podemos decir, ahora estamos entrando en el capital, estamos entrando realmente en el territorio de Marx. ¿Nos tuvimos que ensuciar los zapatos y dañar los piecitos? Sí. ¿Sufrimos arañazos, dificultades, obstáculos? Sí. Pero ahora estamos en condiciones de comprender objetivamente cómo se produce esa transferencia de valor de las clases en general a una clase. No voy a facilitarme la cosa. Probablemente la burguesía también está fragmentada en clases, pero por ahora diré una clase respecto a todas las demás. ¿Sí queda claro? ¿Alguna pregunta en este punto? Yo nada más quería preguntar, doctor, si es en este capítulo donde también se va a ver lo del tema de la acumulación originaria, o ya no vamos a llegar hasta allá. No vamos a llegar hasta allá, pero ya habrá otros cursos, Alfonso. Hasta allá no vamos a llegar. Estamos a más de 200 páginas de llegar, ¿no? Mi manera. Eso tendrá que esperar otro curso, Alfonso. Marco. Sí, yo sí tengo una pregunta un poco, como que me entra un poco el conflicto o entro en tensión porque considero que justo esta interpretación de que el capitalista y el trabajador pasan en la inversión de la conciencia a ser simples máscaras del proceso capitalista, me genera un conflicto en tanto que punto de partida lógico del capital, digamos que el punto de partida consiste en analizar la lógica inscrita en el proceso de valorización del valor, ¿no? Y por eso me entra el conflicto, porque justo este punto de partida está en oposición a aquel que empieza con los precios, la ganancia o la distribución, ¿no? Y siento que justo esta explicación de la lucha de clases está muy inscrita o va muy de la mano de todo el problema de la distribución del valor, ¿no? Y justo creo que es uno de los puntos que Marx critica a los economistas políticos clásicos, que es empezar por este rollo de la distribución, porque justo genera esta dicotomía entre el capitalista y el trabajador, ¿no? Y cuando Marx los refiere en tanto que máscaras, perdón, en tanto que simples encarnaciones de las relaciones económicas existentes entre las cosas, bueno, entonces ahí yo me pregunto, ¿de verdad podemos tomar justo como toda esta lógica, inscribirla en la lucha de clases después? Todo esto porque creo que tiene mucho que ver en esta distinción entre trabajo vivo y trabajo muerto, ¿no? Entre lo que es, entre este carácter que unifica en la mercancía la relación entre trabajo asalariado y capital, ¿no? No sé. Justo siento que de tratarlo en términos lógicos nos evita estos puntos de la distribución y de la tensión entre lucha de clases, pero no estoy seguro si mi lectura es correcta. O sea, depersonalizas, ¿no? Con las categorías de trabajo vivo y trabajo muerto, o trabajo asalariado más bien y capital, pues a los sujetos del capital mismo, ¿no? Del proceso de producción. Bueno, no sé. A ver, me parece, en general tus intervenciones son buenas, pero esto fue una verdadera ensalada, Marco. Sí, es que no lo tengo nada claro, la verdad. La pregunta dejó ver que no tienes nada claro la cosa, así que
Ante una pregunta que no tienes nada clara, no hay ninguna respuesta clara. Espérate un poco. La Espérate un ciencia del poco. concepto, sí, sí, sí. Por supuesto que vamos a entrar, estamos en la lucha de clases, pero vamos a ver, en la lógica de Marx, ahorita lo que tenemos que hacer es mostrar, y esto es lo que va a ser el capítulo 4, por qué en la circulación no aparece el plusvalor, por qué no es ahí. Y una vez que muestre que no está ahí, pues entonces nos vamos a la producción. Y ahí es donde vas a ver la lucha de clases abiertamente. ¿Sí? Hasta Ok, ahorita, ok. ahorita más nos dijo, miren cómo el valor de cambio y el plusvalor aparecen en la circulación. Ahí se muestran. Pero ahorita nos va a decir, pero no salen de ahí. Entonces hay que irnos a donde sí salen, es a la producción. Y ahí nos vamos a encontrar, ahora sí, claramente, las clases diferenciadas. ¿Sí? Pero Sí, ok, ok. ten paciencia, porque tu pregunta fue una verdadera ensalada. Sí, es que justo como que siento que hay una tensión entre el orden lógico de exposición que empieza por las mercancías y así, que depersonaliza un poco, o sea, como que quita... Ya veo por dónde vas. No. Ok, No, sí, no, sí. no. Nada de despersonalización. Espérate, verás. Espérate. ¿Ok? Bueno, nos vemos entonces el próximo jueves, ¿de acuerdo? Ya son 12:06. Si tienen preguntas, por favor, formúlenlas al inicio de la clase próxima. ¿Está bien? Sí. Bueno, perfecto. Gracias. Por cierto, hoy hay café filosófico a las 6, ¿eh? Y se va a hablar del fetichismo de las mercancías. ¿Ya lo saben? Sí. Bueno, entonces Sí, ahí estaremos. están invitados. Vale. Muchas Nos vemos. gracias, profesor. Nos Hasta luego, vemos. nos vemos. Nos vemos en un ratito, doctor. Hasta luego. Yaret.